Bienvenidos un día más al espacio en armonía. Hace una tarde muy agradable, apacible, con una brisa que es bastante refrescante. En algunas zonas hace calor, pero aquí se está bien. Y me parece un ambiente ideal para investigar un estado de conciencia que debemos recordar siempre y en todo lugar, siempre que nos sea posible, siempre que lo recordemos. Algo que no siempre es posible, ya que andamos muy distraídos, desperdiciamos mucha energía con preocupaciones, con pensamientos que no están focalizados en las tareas importantes que debemos realizar. Por eso me gustaría indagar la manera de acceder del modo más consciente y sereno a este estado de conciencia, que es el fundamento, el comienzo de lo que podemos llamar la conciencia divina en nosotros. La conciencia divina, que es, por así decirlo, la visión del ser absoluto a través de nosotros. Esto es algo que algunos conocimos desde hace ya muchos años, pero siempre descubres matices nuevos, porque la vida, digamos que te va mostrando diferentes facetas, y la conciencia, por así decirlo, tiene sus cualidades, y se descubren más y más. También es importante aprender a expresar la verdad con un lenguaje que refleje lo más fielmente posible la verdad, aunque evidentemente hay una limitación. Pero ahora vais a ver a qué me refiero. Cuando me refiero al estado de conciencia de sí, o de autoconciencia, no hago referencia a la conciencia de nuestro yo habitual, nuestra personalidad cambiante, llena de preocupaciones. Me refiero a un acto de percibir, de ser consciente, que no rechaza, no juzga. Es un acto que está siempre accesible y no hay nada que lo pueda, por así decirlo, disolver, ya que es un estado de conciencia que no viene de nuestro cerebro, no viene de nuestra personalidad. Es un estado de conciencia que viene de la naturaleza divina misma, que es omnipresente. La mente divina está por todas partes, en diferentes grados. El ser humano la puede percibir de modo más completo, porque tenemos 3 cerebros. Un cerebro mental, otro emocional y otro motor. Y al aunar los 3 cerebros, podemos entrar en un estado que antiguamente se conocía como sentido común. Los griegos, los sabios griegos, lo conocían así. Koinea aistesis, en griego. Luego esa expresión se desvirtuó y ahora todo el mundo se piensa que el sentido común es lo que hace la gente en general, pero el sentido común es el menos común de los sentidos en general. Porque el sentido común real es una consciencia que subyace a todas las percepciones, todos los pensamientos, todas las emociones. Es lo que nos ayuda a ser conscientes de este momento completamente. No solo de lo que nos rodea, sino de lo que ocurre dentro. Entonces, cuando somos conscientes de nuestro estado interior y las circunstancias que nos rodean, esa percepción es global, no es una percepción cerebral. Es, digamos, el comienzo de la percepción divina en nosotros. Y es lo que lleva a la transformación. Hubo también otras maneras de llamar a este estado. Uno de mis mentores, Mr. Gurdjieff, lo llamó recuerdo de sí. Y a mí me llamó mucho la atención cuando yo tenía unos 17 años, hace ya más de 20 años, leer sus palabras al respecto.
Él decía, su mayor problema es que no se acuerdan de ustedes mismos. Obran de manera mecánica, inconsciente, y no son conscientes del estado general de su presencia, mientras hacen lo que sea. Y claro, a partir de entonces comencé a practicar el hacerme consciente, el tomar conciencia de la sensación del cuerpo para ver la postura en la que estoy, ser consciente de los pensamientos que tengo, las emociones, las actitudes, las intenciones. Todo eso es algo que podemos percibir con un golpe de conciencia. Y es muy importante, antes de realizar cualquier cosa, tomar conciencia de ese modo, para poder así obrar de manera consciente y voluntaria. De lo contrario, somos como autómatas. Y esto es el acceso a lo que el maestro de vida, Yeshua, llamaba el reino de los cielos. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Pero claro, luego hay que entrar. Las llaves del reino son precisamente la conciencia divina, comenzando por ese fundamento que es la consciencia de sí, el recuerdo de sí. Y antiguamente se diferenciaban diferentes estados de conciencia, porque esto es muy antiguo, pero el ser humano lo ha olvidado. Y hoy en día muchos creen ser conscientes, creen comprender la realidad y llevan a cabo pues, sus propias teorías, sus actos destructivos, y no entienden que están realmente soñando. En la India, por ejemplo, se decía que hay 4 estados básicos de conciencia. El primero es el sueño profundo, el segundo es el sueño con sueños, el tercero es la vigilia, lo que muchos consideran el estado despierto, que en realidad es un sueño, porque se basa en asociaciones, en impresiones inconscientes. Y luego hay un cuarto estado, el cuarto, así es como se le conocía en la India, Turiya. Aquí en este canal he llegado a postular que Turiya tiene la raíz Tur, que en alemán significa puerta, y que tiene relación con Torah, que es camino en hebreo, o digamos el despliegue de la luz, de la conciencia absoluta. Por eso el maestro dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad tiene que ver con la consciencia de sí, con la consciencia de la realidad. Y el camino es el acto que nos adentra en el verdadero reino divino. Por tanto, hay una relación de todas aquellas palabras antiguas que eran sagradas y cuyo significado se fue perdiendo. Es posible hablar con verdad, un logos que exprese la realidad, incluso con nuestro lenguaje. Pero digamos que tenemos que ser muy exactos. Por ejemplo, la palabra existencia es una palabra que expresa una verdad profunda. La existencia es todo lo que hay, pero viene del latín ex sistere. Ex es desde. Sistere es estar en. La existencia viene de algo que es de manera absoluta y que no cambia. Lo que antiguamente llamaban toon, lo que es, ¿no? En Grecia se le conocía como el ser en sí y por sí. En otras culturas le daban otro nombre, pero digamos que lo importante es la vivencia, es que nosotros nos hagamos conscientes de eso. Y no es posible hacernos conscientes de lo que no cambia si no practicamos o cultivamos
el recuerdo de sí. Y me diréis, ¿cómo se hace eso? Como os he dicho, primero es importante serenarse y percibirse en cualquier estado en el que estéis. Puede ser preocupación, alegría, apatía, intranquilidad, vacío interior. Todo eso lo debéis percibir. No lo juzguéis, no lo rechacéis. Simplemente percibirlo. Y haceos conscientes, a su vez, de todo lo que os rodea. No lo rechacéis, no lo odiéis, no lo juzguéis. Simplemente daos cuenta de que hay una consciencia que os puede llevar a una conciencia divina en la cual ya somos conscientes de que un ser inteligente vive a través de nosotros. Ese ser inteligente es uno, solo hay uno, pero se expresa a través de muchos. Y digamos que cuando nosotros nos hacemos conscientes de ese ser, podemos decir que el yo divino cobra conciencia en nosotros y podemos obrar desde el amor, la intención pura. Eso es realmente entrar en el reino divino. Y para poneros un ejemplo claro, el otro día iba yo caminando por un entorno parecido para liberar la mente, porque últimamente, pues bueno, estamos trabajando muy intensamente con mi papá, cuidándole, mi hermana y yo, sobre todo, y salí a darme un paseo para liberar mientras ella se quedaba con él en casa. Y claro, pues fui paseando absorto en mis pensamientos. Y llegó un momento en el que me di cuenta de que había llegado ahí sin ser consciente de la presencia divina en mí. Y de repente miré a mi alrededor y lo percibí por todas partes, en mí, fuera de mí. Entonces caí en la cuenta de que me había olvidado de mí mismo, que había permanecido con el autoolvido bastantes horas, y en ese volver a darme cuenta sentí agradecimiento, sentí amor, sentí seguridad, tranquilidad, porque fijaos, en ese estado lo tenemos todo, da igual lo que ocurra fuera. Cuando os acordáis de la presencia divina en vosotros, realmente os hacéis conscientes del tesoro divino que siempre ha estado ahí y se puede expresar de muchas maneras, no solo facultades o dones que tenemos, sino también circunstancias favorables. Cuando somos conscientes de ese modo, las circunstancias mejoran. Incluso puede haber curación de alguna dolencia que tengamos o de alguna enfermedad si somos capaces de mantener ese estado de conciencia. Pero como digo, no es fácil, porque gastamos mucha energía con preocupaciones. Y para poder mantener ese estado de conciencia de sí, necesitamos mucha energía, mucha vitalidad. Por eso es importante economizar. De esto ya he hablado en otras ocasiones, ¿no? Economizar es no gastar energía a lo tonto. Gastamos energía incluso pensando en lo que otros piensan de nosotros, muchas veces, ¿no? Eso se llama consideración externa y no merece la pena. Lo importante, por así decirlo, es permanecer centrados en nuestro verdadero ser y que nada ni nadie nos saque de ese estado. Y con todo esto quiero dar a entender que, aunque estemos en un mundo de oscuridad, en realidad podemos traer la bendición, incluso sanar todo dentro y sanar el mundo a nuestro alrededor. Porque al hacernos conscientes del verdadero ser divino, integramos este mundo en el reino divino. Por eso se dijo que el reino divino se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado, tradujeron. Pero en realidad a lo que hacía referencia es
a la conciencia divina viniendo a morar a este mundo. Incluso se pueden distinguir etapas, el reino de los cielos y el reino de Dios, por utilizar unos conceptos que se emplean en la escritura. El reino de los cielos es el Malkut de Beria, de la realidad donde se gesta el alma, y el reino de Dios, por así decirlo, es el Malkut de Atzilut, la esfera de la emanación. Por tanto, de la emanación viene la existencia. Cuando nosotros unimos esa conciencia pura de la emanación al alma que se está desplegando y al mundo, entonces traemos la sanación. Esta es realmente la verdadera conciencia sanadora que puede traer circunstancias más favorables, independientemente de lo que estemos viviendo, ya sea una situación de caos por falta de salud, por confusión. Siempre recordaos de quién vive en vosotros. No soy yo quien vive, sino que es el Mesías, la conciencia divina, la que mora en mí. Así lo dijo Pablo, ¿no? Porque en realidad debemos hacernos conscientes de que nosotros no podemos existir de manera separada. Solo hay un ser, una vida, una conciencia. Y para concluir este vídeo me gustaría expresar todo esto con el árbol sefirótico, que como sabéis suele expresarse con 10 esferas, pero en realidad cuando profundizamos nos damos cuenta de que tiene 13 aspectos, 9 energías, y algunas de ellas en realidad son diferentes puntos de vista de lo mismo. Por ejemplo, Keter y Malkut. Keter es la corona de vida. Cuando tenemos conciencia y voluntad activadas en nosotros, somos como reyes, porque hemos entrado en el reino de la abundancia. Sin embargo, Keter en sí misma, es decir, desde el mundo primordial, es conciencia pura, voluntad pura, amor puro, pero cuando se expresa en el mundo, en el reino, en Malkut, entonces digamos que se despliega, se expande. Es como una semilla que crece y muestra su riqueza. Es decir, Keter y Malkut son lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista. Y hace ya algunos años me di cuenta de que, pensando en términos armónicos, esto se puede expresar con el 0,1 y el 1,0. El 0,1 es Keter. No son números, recordad, son cualidades. El 0 es la apertura. El 1 es la unidad, la voluntad, la dirección, la seguridad, la finalidad. Y todo eso se despliega para convertirse en 1,0. Podemos decir 10, pero 10 se entiende como un número, y no estoy hablando de números. Es simplemente un símbolo para hacernos conscientes de este proceso. De hecho, en la antigüedad había un símbolo que era palo 0 palo, 101, 101, en términos numéricos. Y en realidad es un símbolo de la realidad completa. El palo palo significa la conciencia que se percibe a sí misma, y el 0 es el espacio de apertura, que en realidad es la conciencia misma expandiéndose. Esto es algo maravilloso. A mí me encanta porque la ontología, la investigación de la realidad, es de mis temas favoritos. Por eso estudié filosofía, ¿no? Y en realidad es algo muy profundo, muy transformador cuando lo vives de manera intensa. Porque así es como se descubren las cualidades verdaderas. Y si os dais cuenta, en este diagrama que hice, vamos de Keter a Malkut, expresando todo con diferentes aspectos, que en realidad nos están mostrando las facetas de la realidad. Y como digo, esto hay que vivirlo, no hay que estudiarlo intelectualmente. Se puede estudiar así, pero para comprenderlo tienes que vivirlo. Y la conciencia de sí
es el primer paso. Una vez tienes esa conciencia de sí, ese recuerdo de sí, ya no eres un autómata que vive el sueño de la existencia, el sueño de Brahma, como decían los hindúes, sino que sustituyes la conciencia de vigilia por la verdadera conciencia. Entonces es cuando podemos tener acceso a ese cuarto estado de conciencia. Gurdjieff lo llamaba conciencia objetiva, porque ya no es ni sujeto ni objeto, es la unión de ambos, el objeto que se une al sujeto por medio de un acto de amor. Es el sujeto que percibe el objeto como parte de sí mismo. Y esto es porque la sustancia infinita es tanto objeto como sujeto. Es los dos a la vez. Por eso nosotros no buscamos un sujeto divino absoluto, como hacen en muchas enseñanzas hindúes, tibetanas. En realidad nosotros vamos más allá. También se habla de objetualizar la naturaleza, como hacen los científicos, ¿no? Eso tampoco es el camino. Cuando el maestro dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba hablando de una conciencia que se expresa en cada acto que percibimos, cada objeto. Y es una conciencia de la verdad. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una conciencia llena de vitalidad. Por eso cuando nos recordamos a nosotros mismos, la vitalidad crece. Os aconsejo que cuando estéis extenuados, preocupados, atravesando una situación de enfermedad, cultivad el estado de autoconciencia, recuerdo de sí. Percibíos a vosotros mismos completamente. Mirar los pensamientos, las emociones, las sensaciones de golpe. Admitid, incluid todo lo que ocurre a vuestro alrededor, no lo rechacéis. Y esto, digamos que ayuda al cerebro a, digamos, moldearse, porque el cerebro tiene neuroplasticidad. Y esta es una manera de integrar impresiones que de otro modo pueden generar problemas de procesamiento sensorial, como se suele decir, sobre todo en el ámbito de ciertos trastornos, incluido el trastorno del espectro autista, por ejemplo, del cual ya he hablado. Y para mí hay algo que no han descubierto todavía los psicólogos en general. Me refiero a los que siguen las teorías modernas, porque en la antigüedad sí que había auténticos psicólogos, auténticos maestros de la investigación de la conciencia. Y ellos descubrieron el sentido común, koiné eistesis, la conciencia objetiva en su principio, y se dieron cuenta de que es el camino para poder entrar en el reino de vida. Y digamos que hay muchos más matices. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado en esta ocasión. Así que muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya sido de ayuda. Y mientras tanto, pues sigamos abriendo ese espacio de conciencia para poder percibir al ser divino en nosotros, de tal modo que nuestra personalidad humana se alinee con esa conciencia y pueda manifestar los dones divinos, que son el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.